98. Síndromes de insuficiencia de la médula ósea, incluidas anemia aplásica y mielodisplasia. Las anemias hipoproliferativas son normocrómicas, normocíticas o macrocíticas y se caracterizan por un recuento bajo de reticulocitos. La anemia por proliferación reducida también es una manifestación prominente de enfermedades hematológicas, descritas como estados de falla de la médula ósea. Incluyen anemia aplásica, síndrome mielodisplásico, aplasia eritrocítica pura y mieloftisis. A menudo, la anemia no es un hallazgo solitario en estos trastornos, ni siquiera el principal. En la insuficiencia medular es más frecuente la pancitopenia, anemia, leucopenia y trombocitopenia. Los recuentos bajos de células sanguíneas en la insuficiencia medular se deben a la hematopoiesis deficiente, a diferencia del descenso de la cantidad de células sanguíneas secundario a destrucción periférica de eritrocitos, anemias hemolíticas, plaquetas, púrpura trombocitopénica idiopática o por esplenomegalia, y granulocitos, como en las leucopenías inmunitarias. El daño y disfunción de la médula ósea también pueden ser efecto de infección, inflamación o cáncer. Los síndromes por insuficiencia hematopoyética se clasifican de acuerdo con los rasgos morfológicos dominantes en la médula ósea, ver cuadro 98.1. Aunque la distinción práctica entre estos síndromes es casi siempre clara, algunos procesos están tan relacionados que el diagnóstico es complejo. Diferenciar entre la anemia aplásica y síndrome mielodisplásico hipocelular es particularmente difícil. Aún más, identificar los factores de riesgo genético de orden constitucional ha borrado la diferenciación entre la insuficiencia medular adquirida y la hereditaria. Es posible que los pacientes parezcan tener 2 o 3 enfermedades relacionadas al mismo tiempo o que un diagnóstico evolucione a otro. Muchos de estos síndromes comparten un mecanismo inmunitario de destrucción medular y algún elemento de inestabilidad genómica que produce una tasa más alta de transformación maligna. Es importante que los médicos internista y general reconozcan los síndromes de insuficiencia medular, dado que su pronóstico puede ser malo sin tratamiento. Muchas veces se dispone de un tratamiento viable, pero su elección y administración es lo bastante complicada para requerir la atención de un hematólogo o oncólogo. Es factible que el médico internista, el pediatra o médicos especialistas establezcan el diagnóstico preciso y oportuno mediante la identificación de genes en que las mutaciones patógenas son el origen de cuadros como anemia, leucopenia y trombocitopenia y el hecho de poder disponer de métodos comerciales basados en la secuenciación compleja de ácido desoxirribonucleico y las consecuencias funcionales de las mutaciones. Anemia aplásica. Definición. La anemia aplásica es la pancitopenia con reducción del número de células en la médula ósea. La anemia aplásica adquirida se diferencia de la aplasia iatrógena, de la hipocelularidad medular después de quimioterapia invasiva con citotóxicos antineoplásicos y de las lesiones físicas y químicas accidentales, como sería la intoxicación por radiación. La anemia aplásica también puede ser constitucional. Las enfermedades genéticas como la anemia de Fanconi y la disqueratosis congénita por lo común, no siempre, aparecen en los comienzos de la niñez y presentan anomalías físicas típicas. Las telomeropatías, ver capítulo 470, y las manifestaciones hematológicas de mutaciones en los genes como GATA2, RUNX1 y MPL pueden manifestarse en la forma de insuficiencia de médula ósea en adultos de aspecto normal. La anemia aplásica adquirida tiene con frecuencia manifestaciones estereotípicas, con descenso súbito de recuentos celulares sanguíneos en un adulto joven antesano. La hepatitis seronegativa o un ciclo de tratamiento médico-farmacológico pueden anteceder a su inicio. En estos casos, el diagnóstico no es complicado. Algunas veces, la depresión de la biometría hemática es moderada o incompleta y causa alguna combinación de anemia, leucopenia y trombocitopenia. La anemia aplásica se relaciona con hemoglobinuria paroxística nocturna, ver capítulo 96, y con síndrome mielodisplásico. En algunos casos es imposible hacer una distinción clara entre estos trastornos. Epidemiología. La incidencia de la anemia aplásica adquirida en Europa e Israel es de 2 casos por millón de personas cada año. En Tailandia y China, las tasas establecidas son de 5 a 7 por millón.
En general, afecta por igual a varones y mujeres, pero la distribución por edad es bifásica, con un punto máximo principal en la adolescencia y principios de la tercera década y un segundo incremento en ancianos. Etiología. Los orígenes de la anemia aplásica se han inferido de varias relaciones clínicas recurrentes, ver cuadro 98, 2. Por desgracia, estas relaciones no son confiables en un paciente individual y es posible que no sean etiológicas. Además, aunque la mayor parte de los casos de anemia aplásica es idiopática, es poco lo que distingue a estos casos, aparte de la anamnesis, de aquellos con una etiología probable, como la exposición a un fármaco. Radiación. La aplasia medular es una secuela aguda sustancial de la radiación. La radiación daña al ácido desoxirribonucleico. Los tejidos dependientes de la mitosis activa son los más susceptibles. Los accidentes nucleares afectan no solo a los trabajadores de plantas energéticas, sino también a los empleados de hospitales, laboratorios e industrias, esterilización de alimentos, radiografía metálica, etc., además de personas inocentes expuestas a fuentes robadas, mal situadas o mal usadas. Si bien puede calcularse la dosis aproximada de radiación con base en el ritmo y grado de descenso de las cifras de células sanguíneas, la dosimetría mediante reconstrucción de la exposición ayuda a determinar el pronóstico del paciente y proteger al personal médico del contacto con tejido y excreciones radiactivas. El síndrome mielodisplásico y la leucemia son efectos tardíos de la radiación, pero es probable que no lo sea la anemia aplásica. Productos químicos. El benceno es una causa notoria de insuficiencia medular. Los datos epidemiológicos, clínicos y de laboratorio vinculan al benceno con la anemia aplásica, leucemia aguda y alteraciones sanguíneas y medulares. En cuanto a la leucemia, la incidencia se relaciona con la exposición acumulativa, aunque también es importante la susceptibilidad, dado que solo unos cuantos trabajadores desarrollan mielotoxicidad en caso de gran exposición. Los antecedentes laborales son importantes, sobre todo en industrias en las que se usa benceno para un fin secundario, casi siempre como solvente. Las enfermedades sanguíneas relacionadas con el benceno han disminuido con la regulación de la exposición industrial. Aunque en general este compuesto ya no está disponible como solvente doméstico, es posible la exposición a sus metabolitos en la dieta normal y el ambiente. La relación entre la insuficiencia medular y otros compuestos está mucho menos sustentada. Fármacos. Ver cuadro 98, 3. El principal efecto tóxico de muchos fármacos antineoplásicos es la supresión medular. Los efectos dependen de la dosis y ocurren en todos los sujetos. En cambio, las reacciones idiosincrásicas a un grupo amplio y diverso de fármacos pueden causar anemia aplásica sin una relación dosis-respuesta clara. Un extenso estudio internacional realizado en la década de 1980 en Europa cuantificó las relaciones farmacológicas, en particular con analgésicos no esteroideos, sulfonamidas, fármacos antitiroideos, algunos psicotrópicos, penicilamina, alopurinol y oro. La relación no equivale a una causa. Es posible que se utilizara un fármaco para tratar los primeros síntomas de la insuficiencia medular, antibióticos para fiebre o la enfermedad viral precedente, o que se indujera el primer síntoma de una enfermedad preexistente, petequias por antiinflamatorios no esteroideos administrados al paciente trombocitopénico. En el contexto del uso total de fármacos, si bien las reacciones idiosincrásicas son fenómenos raros, pueden tener un efecto devastador. El riesgo calculado casi siempre es menor cuando se determina en estudios poblacionales. Además, el bajo riesgo absoluto también se torna más evidente. Incluso un aumento de 10 o 20 veces del riesgo de una enfermedad rara se traduce en apenas unos cuantos casos de anemia aplásica inducida por fármacos entre cientos de miles de personas expuestas. Infecciones. La insuficiencia medular posterior a hepatitis representa cerca del 5% de las causas en la mayor parte de las series. Por lo general, los pacientes son varones jóvenes que se recuperaron de un episodio de inflamación hepática 1 o 2 meses antes. La pancitopenia subsiguiente es muy grave. La hepatitis es seronegativa, no A, no B, no C. Los intentos minuciosos de laboratorio que incluyen la secuenciación profunda no han identificado un agente infectante.
La insuficiencia hepática fulminante en la infancia también es consecutiva a la hepatitis seronegativa y la insuficiencia medular alcanza una tasa elevada en estos pacientes. Raras veces, la anemia aplásica sigue a la mononucleosis infecciosa. El parvovirus B19 no provoca casi nunca falla generalizada de la médula ósea. En la evolución de muchas infecciones por virus y bacterias se observa depresión leve y transitoria en el número de elementos figurados de la sangre. Enfermedades inmunitarias. La aplasia es una consecuencia importante y la causa inevitable de muerte en la enfermedad de injerto contrahospedador relacionada con transfusión, que ocurre después de la infusión de productos sanguíneos no radiados a un individuo inmunodeprimido. La anemia aplásica tiene una marcada relación con el raro síndrome vascular del colágeno fascitis eosinofílica, caracterizada por la induración dolorosa de tejidos subcutáneos, ver capítulo 353. En ocasiones, la anemia aplásica se relaciona con el timoma y la hipoinmunoglobulinemia. La pancitopenia con hipoplasia medular también puede ocurrir en el lupus eritematoso sistémico. Embarazo. Aunque es muy raro, la anemia aplásica aparece y recurre durante el embarazo. Se resuelve con el parto o el aborto, inducido o espontáneo. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Se requiere una mutación adquirida en el gen PIGA en una célula hematopoyética para que se desarrolle hemoglobinuria paroxística nocturna, pero es probable que las mutaciones en PIGA ocurran más a menudo en personas normales. Si la célula primordial mutante PIGA prolifera, el resultado es una clona de progenie con deficiencia en proteínas superficiales de membrana celular vinculadas con glucosilfosfatidilinositol, ver capítulo 96. Las clonas pequeñas de células deficientes pueden detectarse mediante citometría de flujo sensible en la mitad o más de los pacientes con anemia aplásica al momento de la presentación. Los estudios funcionales de la médula ósea de pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna, incluidos los que tienen predominio de manifestaciones hemolíticas, muestran evidencia de hematopoiesis defectuosa. Los pacientes con diagnóstico clínico inicial de hemoglobinuria paroxística nocturna, en particular los jóvenes, pueden desarrollar más tarde aplasia medular franca y pancitopenia. Los enfermos con diagnóstico inicial de anemia aplásica pueden sufrir hemoglobinuria paroxística nocturna hemolítica años después de la recuperación de las cifras de células sanguíneas. Trastornos constitucionales. La anemia de Fanconi, un trastorno autosómico recesivo, se manifiesta en la forma de anomalías del desarrollo congénitas, pancitopenia progresiva y un mayor riesgo de neoplasias malignas. En la anemia de Fanconi, los cromosomas tienen una susceptibilidad peculiar a los agentes que forman enlaces cruzados en el ácido desoxirribonucleico, la base para una prueba diagnóstica. Los pacientes con anemia de Fanconi casi siempre tienen talla baja, manchas café con leche y anomalías en los pulgares, radios y aparato genitourinario. Se han definido al menos 17 defectos genéticos diferentes, todos con un gen identificado, salvo uno. El tipo más frecuente, la anemia de Fanconi A, se debe a una mutación en FANCA. La mayoría de los productos génicos de la anemia de Fanconi forma un complejo proteínico que activa a FANC2 mediante monoubiquitinación y participa en la respuesta celular a daño en el ácido desoxirribonucleico, en especial a los enlaces cruzados entre las cadenas. La disqueratosis congénita se caracteriza por la tríada de leucoplasia en mucosas, uñas distróficas, hiperpigmentación reticular, además del desarrollo de anemia aplásica en la infancia, ver capítulo 470. La disqueratosis se debe a mutaciones en genes del complejo para reparación del telómero, que actúa para mantener la longitud del telómero en las células que se replican. La variedad ligada al cromosoma X se debe a mutaciones en el gen DKC1, disquerina. El tipo autosómico dominante más inusual es efecto de la mutación en TERT, que codifica una plantilla de ácido ribonucleico y TERT, que codifica la telomerasa, una transcriptasa inversa catalítica. También existen mutaciones en TNF2, un componente del complejo de la shelterina, una proteína que se une con el ácido desoxirribonucleico telomérico. El síndrome de Schwartzman-Diamond se manifiesta a edad temprana con neutropenia, insuficiencia pancreática y malabsorción. La mayoría de los pacientes tiene mutaciones heterocigóticas compuestas en SBDS que pueden afectar la biogénesis ribosómica, como en la anemia de Diamond-Blackfan.
véase más adelante, y la función del estroma medular. Aunque estos síndromes constitucionales se presentan algunas veces en adultos, las mutaciones genéticas también son factores de riesgo para la falla de la médula ósea. En las telomeropatías reconocidas en fecha reciente, ver capítulo 470, las mutaciones en TERT y TERT tienen efectos sutiles en la función hematopoyética. Las manifestaciones típicas incluyen no solo anemia aplásica grave, sino también moderada, que puede ser crónica y no progresiva, así como anemia macrocítica o trombocitopenia. Casi nunca existen alteraciones físicas, aunque el encanecimiento temprano es un indicio diagnóstico. El interrogatorio cuidadoso sobre los antecedentes familiares puede revelar fibrosis pulmonar y cirrosis hepática. La penetrancia variable significa que las mutaciones en TERT y TERC representan factores de riesgo para la insuficiencia medular, ya que los miembros de una familia con las mismas mutaciones pueden tener función hematológica normal o solo alteraciones leves, pero con evidencia más sutil de insuficiencia hematopoyética, compensada. Fisiopatología. La insuficiencia de la médula ósea se debe al daño grave al compartimiento de células hematopoyéticas. En la anemia aplásica resulta evidente el reemplazo de la médula ósea por grasa en la muestra de biopsia, ver figura 98.1, y en la resonancia magnética de la columna vertebral. Las células que portan el antígeno CD34, marcador de las células hematopoyéticas tempranas, están muy disminuidas y en los estudios funcionales se advierte la ausencia de células progenitoras comprometidas y primitivas. Las pruebas in vitro sugieren que la reserva de células madre se reduce a igual o menos de 1% de lo normal en la enfermedad grave al momento de la presentación. Síndromes genéticos constitucionales. Existe un defecto intrínseco en las células madre en las anemias aplásicas constitucionales. Las células de los pacientes con anemia de Fanconi tienen daño cromosómico y sufren muerte con la exposición a ciertos agentes químicos. Los telómeros son cortos en algunos pacientes con anemia aplásica por mutaciones heterocigotas en genes del complejo reparador del telómero. Los telómeros también pueden acortarse por mecanismos fisiológicos en la insuficiencia medular adquirida por las demandas de la replicación sobre una reserva limitada de células madre, lesiones de origen químico y por fármacos. Las lesiones físicas o químicas masivas, como las dosis altas de radiación y los compuestos químicos tóxicos producen daño extrínseco a la médula ósea. En el caso de la reacción idiosincrásica más frecuente a las dosis bajas de fármacos, se ha sugerido que un mecanismo probable es el metabolismo farmacológico alterado. Las vías metabólicas de muchos fármacos y compuestos químicos, sobre todo si son polares y poco hidrosolubles, incluyen degradación enzimática hasta compuestos electrófilos muy reactivos. Estos intermediarios son tóxicos por su propensión a unirse con macromoléculas celulares. Por ejemplo, las hidroquinonas derivadas y las quinolonas inducen lesión hística inducida por benceno. La generación excesiva de intermediarios tóxicos o la incapacidad para eliminar dichos intermediarios pueden tener origen genético y solo son evidentes ante la exposición a un fármaco específico. En la complejidad y especificidad de las vías intervienen múltiples loci de susceptibilidad, lo que puede explicar la rareza de las reacciones idiosincrásicas a los fármacos. Lesión mediada por mecanismos inmunitarios. La recuperación de la función medular en algunos pacientes preparados para trasplante de médula ósea con globulina antilinfocítica sugirió en un principio que la anemia aplásica podría tener mediación de mecanismos inmunitarios. De acuerdo con esta hipótesis, era frecuente la falla del trasplante medular simple de un gemelo singénico sin quimioterapia citotóxica de acondicionamiento, lo que también es un argumento contra la simple ausencia de células madre como causa y en favor de la presencia de un factor en el hospedador que produce la insuficiencia medular. Los datos de laboratorio apoyan una participación importante del sistema inmunitario en la anemia aplásica. La sangre y las células medulares de los pacientes pueden suprimir el crecimiento de células progenitoras hematopoyéticas normales y la eliminación de los linfocitos T de la médula ósea con anemia aplásica mejora la formación de colonias in vitro. Se observa un aumento del número de las clonas de linfocitos T citotóxicos en pacientes con anemia aplásica, que casi siempre disminuye con el tratamiento inmunodepresor exitoso. Participan las citocinas tipo 1.
y el interferón gamma induce la expresión de fase en las células CD34, lo que produce la muerte celular por apoptosis. No se comprenden bien los fenómenos inmunitarios tempranos en la anemia aplásica, pero una respuesta oligoclonal de los linfocitos T implica un estímulo antigénico. La rareza de la anemia aplásica, a pesar de las exposiciones frecuentes, fármacos, hepatitis seronegativa, sugiere que las características de la respuesta inmunitaria determinadas por factores genéticos pueden convertir una respuesta fisiológica normal en un proceso autoinmunitario anormal que incluye polimorfismos en antígenos de histocompatibilidad, genes de citocinas y genes que regulan la polarización y la función efectora de los linfocitos T. Manifestaciones clínicas. Antecedentes. La anemia aplásica puede aparecer de manera súbita o insidiosa. La hemorragia es el síntoma temprano más frecuente. Existen proclividad a la equimosis días o semanas antes, gingivorragias, epistaxis, sangrado menstrual abundante y en ocasiones petequias. En la trombocitopenia es inusual la hemorragia masiva, pero el sangrado leve en el sistema nervioso central puede provocar hemorragia intracraneal o retiniana catastrófica. También son frecuentes los síntomas de anemia, entre ellos laxitud, debilidad, disnea y una sensación de golpeteo en los oídos. La infección es inusual como primera manifestación en la anemia aplásica, a diferencia de la granulocitosis, en la que ocurren pronto la faringitis, infección anorrectal o septicemia franca. El malestar general y la pérdida ponderal deben señalar otras causas de pancitopenia. A menudo por medio del interrogatorio dirigido se puede identificar el consumo previo de fármacos, el contacto con sustancias químicas y la afectación por enfermedades virales previas. Los antecedentes familiares de hemopatías o anormalidades de la sangre, fibrosis pulmonar o hepática o de encanecimiento prematuro orientan hacia alguna telomeropatía. El antecedente familiar de infecciones y verrugas poco comunes señala la posibilidad de deficiencia de GATA2. Exploración física. Son típicas las petequias y equimosis y puede haber hemorragias retinianas. Muchas veces pueden posponerse los estudios pélvico y rectal, pero cuando se realizan exigen mucho cuidado para evitar cualquier traumatismo. A menudo se encuentran hemorragia por el orificio cervical y sangre en las heces. Es frecuente la palidez de piel y mucosas. Es inusual la infección como forma de presentación, pero puede ocurrir si el paciente ha mostrado síntomas durante varias semanas. La linfadenopatía y la esplenomegalia son muy atípicas en la anemia aplásica. Las manchas café con leche y la talla baja sugieren anemia de Fanconi. Las uñas peculiares y la leucoplaquia indican disqueratosis congénita. El encanecimiento temprano, y el uso de tintes para ocultarlo, sugieren un defecto de la telomerasa. Estudios de laboratorio. Sanguíneos. El frotis muestra eritrocitos grandes y escasez de plaquetas y granulocitos. A menudo aumenta el volumen globular medio. Los reticulocitos están disminuidos o ausentes y la cifra de linfocitos puede ser normal o baja. La presencia de formas mieloides inmaduras sugiere leucemia o síndrome mielodisplásico. Los eritrocitos nucleados indican fibrosis medular o invasión tumoral. Las plaquetas anormales son indicativas de destrucción periférica o síndrome mielodisplásico. Médula ósea. La médula ósea casi siempre es fácil de aspirar, pero en el frotis se ve diluida. Al extraer la muestra de biopsia adiposa se observa pálida. Por otra parte, una segunda aspiración seca indica fibrosis o mieloftisis. En la aplasia grave, en la extensión de la muestra obtenida por aspiración se detectan únicamente eritrocitos, linfocitos residuales y células de estroma. En el estudio histopatológico, biopsia, la muestra debe tener más de 1 centímetro de longitud, es mucho mejor para conocer la celularidad e indica principalmente grasa debajo del microscopio y las células hematopoyéticas ocupan menos de 25% del espacio medular. En ocasiones, todo lo que se observa en el estudio de biopsia es grasa. La correlación entre la celularidad de la médula ósea y la gravedad de la enfermedad es imperfecta. Los pacientes con enfermedad moderada, según las biometrías hemáticas, pueden tener biopsias vacías de la cresta ilíaca, mientras que los puntos calientes de la hematopoiesis pueden verse en casos graves. Las células hematopoyéticas residuales deben tener morfología normal, salvo por una ligera eritropoiesis megaloblástica. Los megacariocitos siempre están más disminuidos, las más de las veces ausentes.
Los granulomas pueden indicar una causa infecciosa para la insuficiencia medular. Estudios auxiliares. Deben realizarse estudios de rotura cromosómica en sangre periférica con diepoxibutano o mitomicina C en niños y adultos jóvenes para descartar la anemia de Fanconi. La longitud muy corta de los telómeros es muy indicativa de una mutación en la telomerasa o la shelterina, la cual puede determinarse mediante estudios familiares y secuenciación de nucleótidos. Los análisis cromosómicos de las células medulares a menudo son reveladores en el síndrome mielodisplásico y en la anemia aplásica típica deben ser negativos. La citometría de flujo es una prueba diagnóstica sensitiva para hemoglobinuria paroxística nocturna. Las pruebas serológicas pueden mostrar evidencia de infección viral, por ejemplo, por los virus de Epstein-Barr virus de inmunodeficiencia humana. La anemia aplásica posterior a hepatitis es seronegativa. En ocasiones, la resonancia ayuda a valorar el contenido de grasa en las vértebras para distinguir la aplasia del síndrome mielodisplásico. Diagnóstico. El diagnóstico de la anemia aplásica casi siempre es sencillo y se basa en la combinación de pancitopenia y médula ósea adiposa. La anemia aplásica es una enfermedad de jóvenes y debe ser el principal diagnóstico a considerar en el adolescente o adulto joven con pancitopenia. Cuando esta es secundaria, el diagnóstico primario casi siempre es evidente en el interrogatorio o la exploración física. Vaso masivo de la cirrosis alcohólica. Antecedente de cáncer metastásico o lupus eritematoso sistémico. Tuberculosis miliar en la radiografía torácica, ver cuadro 98.1. Puede haber dificultades diagnósticas en las formas atípicas de presentación y entre las enfermedades hematológicas relacionadas. Algunos sujetos con hipocelularidad medular solo muestran descenso en uno o dos de los tres linajes sanguíneos, con progresión posterior a la pancitopenia. El diagnóstico diferencial más importante es el que se hace entre la anemia aplásica adquirida y la constitucional y entre la anemia aplásica y síndrome mielodisplásico. La médula ósea en la anemia aplásica constitucional es prácticamente idéntica en su morfología a la del material aspirado que se obtiene en la enfermedad adquirida, una excepción sería la deficiencia de GATA2, que tiene una actipia megacariocítica característica. El diagnóstico lo sugieren los antecedentes familiares, biometrías sanguíneas anormales desde la infancia o la presencia de alteraciones físicas relacionadas. Muchos laboratorios actualmente practican la secuenciación genómica de un conjunto de genes etiológicos de línea germinativa y ello permite el diagnóstico preciso. La anemia aplásica puede ser difícil de distinguir de la variedad hipocelular del síndrome mielodisplásico. Los elementos que favorecen el diagnóstico de síndrome mielodisplásico incluyen los trastornos morfológicos, en particular de los megacariocitos y las células precursoras mieloides y las anomalías citogenéticas típicas. Es posible detectar las mutaciones somáticas con los métodos genómicos de detección sistemática de genes que muestran mutación recurrente en síndrome mielodisplásico, leucemia mieloide aguda y neoplasias mieloproliferativas. Véase adelante. Pronóstico. La evolución natural de la anemia aplásica grave es el deterioro rápido y la muerte. Por lo regular, la administración de transfusiones eritrocíticas primero y de plaquetas más tarde, junto con antibióticos efectivos, proporcionaba cierto beneficio, pero pocos pacientes tienen recuperación espontánea. El principal determinante pronóstico es la biometría hemática. La enfermedad grave se define por la presencia de 2 de 3 parámetros. Recuento absoluto de neutrófilos menos de 500 por microlitro, recuento plaquetario menos de 20.000 por microlitro y recuento corregido de reticulocitos menos de 1%, o cifra absoluta de reticulocitos menos de 60.000 por microlitro. En la era de los tratamientos inmunodepresores efectivos, las cifras absolutas de reticulocitos, más de 25.000 por microlitro, y linfocitos, más de 1.000 por microlitro, pueden ser mejores predictores de la respuesta terapéutica y del resultado a largo plazo. Tratamiento. Anemia aplásica. La anemia aplásica adquirida grave puede curarse con el reemplazo de las células hematopoyéticas ausentes, y el sistema inmunitario, mediante el trasplante de células madre, o bien aminorarse con la depresión del sistema inmunitario para posibilitar la recuperación de la función medular residual. Los glucocorticoides carecen de valor como tratamiento primario. Deben eliminarse las exposiciones a fármacos o químicos sospechosos.
Sin embargo, la recuperación espontánea del descenso grave de los recuentos celulares es rara y no se recomienda esperar para iniciar el tratamiento, a menos que el decremento sea menor. Trasplante de células madre hematopoyéticas. Es el mejor tratamiento para el paciente joven con un hermano donador del todo histocompatible, ver capítulo 110. Debe solicitarse la tipificación del antígeno leucocítico humano en cuanto se confirme el diagnóstico de anemia aplásica en un niño o adulto joven. En los prospectos para trasplante debe evitarse la transfusión sanguínea de familiares para prevenir la sensibilización a los antígenos de histocompatibilidad, pero es probable que el uso limitado de hemoderivados no afecte demasiado el resultado. Con el trasplante halógeno de hermanos compatibles, las tasas de supervivencia entre los niños se aproximan a 90%. La morbilidad y mortalidad son mayores en los adultos por el riesgo más alto de enfermedad de injerto contrahospedador crónica e infecciones graves. La mayoría de los pacientes carece de un hermano donador adecuado. En ocasiones puede encontrarse a un familiar con compatibilidad fenotípica absoluta y también es útil. Es mucho mayor la disponibilidad de otros donadores, ya sean voluntarios no relacionados, pero compatibles o familiares cercanos, pero sin compatibilidad absoluta. La concordancia de alta resolución con el antígeno leucocítico humano, los regímenes de acondicionamiento más efectivos y la profilaxis de la enfermedad de injerto contrahospedador han mejorado las tasas de supervivencia en pacientes a los que se realiza trasplante de un donador alternativo. La supervivencia es equivalente entre donantes compatibles no emparentados y hermanos corrientes, aunque las cifras de complicaciones, principalmente enfermedad de injerto contrahospedador e infecciones, son mayores en los donantes no emparentados. La sangre del cordón umbilical puede ser la fuente de blastos especialmente para niños. Ha tenido aceptación cada vez mayor el trasplante de un donante familiar haploidéntico de antígeno leucocítico humano. En este caso siempre se dispone inmediatamente del donante y al parecer la ciclofosfamida después del trasplante es eficaz para evitar la enfermedad de injerto contrahospedador. Los protocolos de trasplante en caso de insuficiencia medular no incluyen radiación para evitar la aparición tardía de cáncer. Inmunodepresión. El régimen estándar de globulina antitimocito combinada con ciclosporina logra la recuperación hematológica, independencia de transfusión y un recuento leucocítico suficiente para evitar la infección, en 60 a 70% de los pacientes. Los niños tienen una evolución favorable, pero los adultos sufren a menudo complicaciones por la morbilidad concomitante. Una respuesta hematológica sólida temprana se relaciona con la supervivencia de largo plazo. Por lo general, la mejoría de la cifra de granulocitos se observa luego de 2 meses de tratamiento. La mayoría de los pacientes recuperados conserva cierta depresión en la biometría hemática, el volumen corpuscular medio se mantiene elevado y la celularidad de la médula ósea se normaliza con mucha lentitud, si acaso. Es frecuente la recaída, pancitopenia recurrente, muchas veces después de la suspensión de la ciclosporina. Casi todos los pacientes responden al reinicio de los inmunodepresores, pero algunos sujetos con respuesta se vuelven dependientes de la administración continua de ciclosporina. En cerca de 15% de los pacientes tratados, surge síndrome mielodisplásico con la morfología medular típica, pero más a menudo con anormalidades citogenéticas, aunque no siempre se vincula con la reaparición de la pancitopenia y algunos pacientes terminan por mostrar leucemia. Por lo regular puede establecerse el diagnóstico de laboratorio de hemoglobinuria paroxística nocturna mediante citometría de flujo al momento de la identificación de la anemia aplásica. Es probable que las personas que se recuperan tengan hemólisis franca si la clona de hemoglobinuria paroxística nocturna se expande. Cuando hay un cambio desfavorable en los recuentos celulares, es preciso realizar estudios de médula ósea. La globulina antitimocitoequina se administra en goteo intravenoso en lapsos de 4 días. Globulina antitimocito de conejo es más eficaz, tal vez porque disminuye el número de linfocitos T reguladores en los pacientes. A menudo se desarrolla enfermedad del suero, un trastorno semejante a la gripe con una dermatosis característica y artralgia, alrededor de 10 días después de iniciar el tratamiento.
Se administra metilprednisolona con globulina antitimocito para atenuar las consecuencias inmunitarias de la administración de proteína heteróloga. La administración excesiva o prolongada de glucocorticoides se relaciona con necrosis articular avascular. La ciclosporina se administra vía oral en dosis inicial alta, con ajuste ulterior acorde con la concentración sanguínea. Los efectos colaterales más importantes son nefrotoxicidad, hipertensión y convulsiones. La mayoría de los pacientes con anemia aplásica carece de un donador de médula adecuado y el tratamiento de elección es la inmunodepresión. La supervivencia general es equivalente al trasplante e inmunodepresión. Sin embargo, el trasplante exitoso cura la insuficiencia medular, en tanto los pacientes que recuperan las cifras celulares sanguíneas adecuadas con la inmunodepresión conservan el riesgo de recaída y evolución maligna. Debido a los excelentes resultados en niños y adultos jóvenes, si se cuenta con un hermano donador adecuado, debe efectuarse el trasplante halógeno. La edad más avanzada y la gravedad de la neutropenia son los principales factores a considerar para decidir entre el trasplante y la inmunodepresión en adultos con un familiar donador compatible. Los pacientes de mayor edad evolucionan mejor con globulina antitimocito y ciclosporina, en tanto que es preferible el trasplante si la granulocitopenia es profunda. El trombopag. Los factores de crecimiento hematopoyéticos como la eritropoyetina y el factor estimulante de colonias de granulocitos no son eficaces en la anemia aplásica, posiblemente porque son muy grandes los niveles endógenos en sangre de los pacientes. La trombopoyetina circulante también muestra un mayor nivel, pero se ha observado una actividad similar a trombopoyetina y en la actualidad en Estados Unidos se ha aprobado el uso del trombopag en pacientes con anemia aplásica resistente al tratamiento. Las respuestas intensas de 3 líneas celulares sugieren actividad en las células madre. El trombopag se sumó a la inmunodepresión de primera línea junto con globulina antitimocito equino, que incrementa extraordinariamente las cifras de respuesta global y completa. Los resultados después del trasplante de células madre y de inmunodepresión han mejorado con el tiempo y han complicado la generación de algoritmos por consenso. Habrá que plantear el trasplante a niños con hermanos histocompatibles, pero algunos especialistas han recomendado trasplantes directos obtenidos de donantes no emparentados con compatibilidad muy grande. También se ha ampliado el uso de trasplantes ancianos, que incluyen donantes no emparentados compatibles y otros donadores haploidénticos. Por lo contrario, la inmunodepresión combinada con estimulación a base de células madre puede ocasionar respuestas en cuestión de meses prácticamente en todos los pacientes y se puede emprender en la fecha del diagnóstico. Incluso pacientes a los que se han administrado transfusiones abundantes, que están infectados y en quienes ha sido ineficaz la inmunodepresión pueden ser salvados más adelante por un trasplante de células madre. Andrógenos. La eficacia de los andrógenos no se ha verificado en estudios con grupo testigo, pero algunos pacientes responden e incluso muestran dependencia hematológica del tratamiento continuo. Las hormonas sexuales incrementan la actividad del gen de la telomerasa in vitro, lo cual quizás sea también el mecanismo de acción por el que mejoran la función medular. En el caso de pacientes con enfermedad moderada, en particular si existe un defecto génico telomérico, por medio de un lapso de prueba de 3 a 4 meses es posible mejorar el recuento de todos los elementos de la sangre, ver capítulo 470. Atención de sostén. Es necesaria la atención médica meticulosa para que el paciente sobreviva y se beneficie del tratamiento definitivo o bien para que en caso de falla terapéutica pueda mantener una existencia razonable con la pancitopenia. Lo primero y más importante, debe tratarse de manera intensiva la infección en presencia de neutropenia grave mediante la institución temprana de antibióticos de amplio espectro parenterales. El tratamiento es empírico y no debe esperar los resultados del cultivo, aunque es preciso buscar focos infecciosos específicos como abscesos bucofaringeos o anorrectales, neumonía, sinusitis y tiflitis, colitis necrosante, mediante la exploración física y estudios radiográficos. Cuando hay catéteres plásticos permanentes contaminados, debe agregarse vancomicina. La fiebre persistente o recurrente implica una enfermedad micótica. Son frecuentes Candida y Aspergillus, sobre todo después de varios ciclos de antibacterianos.
Una razón importante para el pronóstico mejorado en la anemia aplásica ha sido el desarrollo de mejores fármacos antimicóticos y la institución oportuna de tales tratamientos cuando se sospecha infección. Las transfusiones de granulocitos con sangre periférica movilizada con factor estimulante de colonias de granulocitos pueden ser efectivas como tratamiento de las infecciones abrumadoras o resistentes. El lavado manual, el mejor método individual para prevenir la diseminación de infecciones, todavía es una práctica que a menudo se omite. Los antibióticos no absorbibles para descontaminación intestinal son mal tolerados y carecen de utilidad comprobada, y el aislamiento inverso no reduce la mortalidad por infecciones. La transfusión puede mantener las cifras de plaquetas y eritrocitos. La aloinmunización siempre había limitado la utilidad de las transfusiones plaquetarias y ahora se ha reducido al mínimo con varias medidas, como el uso de un solo donador para atenuar la exposición y métodos físicos o químicos para disminuir los leucocitos en el producto. Las plaquetas con antígeno leucocítico humano compatible son a menudo efectivas en pacientes resistentes a los hemoderivados de donadores aleatorios. No se ha demostrado que los inhibidores de la fibrinólisis, como el ácido aminocaproico, reduzcan la hemorragia a través de las mucosas. El uso de dosis bajas de glucocorticoides para inducir la estabilidad vascular no está comprobado y no se recomienda. El objetivo con las transfusiones de plaquetas con fin profiláctico es conservar el número de ellas más de 10.000 células por microlitro. La hemorragia capilar desde el intestino aumenta aceleradamente si los recuentos son menos de 5.000 células por microlitro. La menstruación debe suprimirse con estrógenos orales o antagonistas de la hormona folículo estimulante / hormona luteinizante por vía nasal. Es importante interrumpir el uso de ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroideos en presencia de trombocitopenia. Deben transfundirse eritrocitos para mantener un grado de actividad normal, casi siempre con un valor de hemoglobina de 70 gramos por litro, 90 gramos por litro si hay enfermedad cardíaca o pulmonar subyacente. Un régimen de 2 unidades cada 2 semanas repone las pérdidas normales en un paciente sin médula ósea funcional. En la anemia crónica deben agregarse los compuestos quelantes del hierro de feroxamina y de feracirox después de unas 50 transfusiones para evitar la hemocromatosis secundaria. Aplasia eritrocítica pura. Existen otras formas más restringidas de insuficiencia medular en las que solo se afecta un tipo de células circulantes y la médula ósea muestra la ausencia o disminución correspondiente en la cantidad de células precursoras específicas. La anemia no regenerativa como en la aplasia eritrocítica pura, véase más adelante, la trombocitopenia con amegacariocitosis, ver capítulo 111, y la neutropenia sin células mieloides medulares en la granulocitosis, ver capítulo 60. En general y a diferencia de la anemia aplásica y síndrome mielodisplásico, los linajes celulares no afectados se ven cuantitativa y cualitativamente normales. La granulocitosis, el más frecuente de estos síndromes, casi siempre es una complicación del uso de fármacos, con compuestos similares a los relacionados con la anemia aplásica, ya sea por un mecanismo de toxicidad química directa o por destrucción inmunitaria. La granulocitosis tiene una incidencia similar a la de la anemia aplásica, pero es muy frecuente en ancianos y mujeres. El síndrome debe resolverse cuando se suspende la exposición, aunque la neutropenia se acompaña de mortalidad significativa en los ancianos y que a menudo no se encontraban sanos antes. Tanto la aplasia pura de leucocitos, a granulocitosis sin exposición farmacológica, como la trombocitopenia amegacariocítica son en extremo raras y, como la aplasia eritrocítica pura, parecen ser resultado de anticuerpos destructores o linfocitos y pueden responder al tratamiento inmunodepresor. En todos los síndromes con falla de un solo linaje celular es inusual la progresión a la pancitopenia o la leucemia. Definición y diagnóstico diferencial. La aplasia eritrocítica pura se caracteriza por anemia, reticulocitopenia y disminución marcada o ausencia de células precursoras eritroides en la médula ósea. La clasificación de la aplasia eritrocítica pura se muestra en el cuadro 98.4. En los adultos, la aplasia eritrocítica pura es adquirida. Existe un síndrome idéntico constitucional. La anemia de Diamond-Blackfan o aplasia eritrocítica pura congénita que se diagnostica al nacer o en la infancia temprana y a menudo responde a los glucocorticoides. La causa son las mutaciones en los genes de la proteína ribosómica.
Existe falla eritrocítica temporal en la crisis aplásica transitoria de las anemias hemolíticas secundarias a infección aguda por parvovirus, ver capítulo 192, y la eritroblastopenia transitoria de la infancia, que ocurre en niños normales. Relaciones clínicas y etiología. La aplasia eritrocítica pura tiene relaciones importantes con enfermedades del sistema inmunitario. En una pequeña minoría de casos existe un timoma. Es más frecuente que la aplasia eritrocítica sea la manifestación principal de la linfocitosis granular grande o complicación de la leucemia linfocítica crónica. Algunos pacientes tienen hipogamaglobulinemia. Rara vez, en comparación con la granulocitosis, la aplasia eritrocítica pura puede ser resultado de una reacción farmacológica idiosincrásica. En ocasiones, la administración subcutánea de eritropoyetina produce aplasia eritrocítica pura por mediación de anticuerpos neutralizantes. Con frecuencia existen anticuerpos contra precursores eritrocíticos en la sangre, pero es probable que la inhibición de los linfocitos T sea el mecanismo inmunitario más frecuente. En algunos casos individuales muy bien estudiados, ya se demostró que la actividad de los linfocitos citotóxicos está limitada por el locus de histocompatibilidad o es específica de células infectadas por el virus y de leucemia/linfoma de células T, así como la actividad de linfocitos citolíticos naturales inhibidores de la eritropoiesis. Infección persistente por parvovirus B19. La infección crónica por parvovirus es una causa relevante y tratable de aplasia eritrocítica pura. Este virus frecuente provoca un exantema benigno de la infancia, quinta enfermedad, y un síndrome de poliartralgia y artritis en adultos. En pacientes con hemólisis subyacente, o cualquier trastorno que aumente la demanda de producción de eritrocitos, la infección por parvovirus puede producir una crisis aplásica transitoria y una agravación súbita, aunque transitoria, de la anemia debido a la eritropoiesis fallida. En personas normales, la infección aguda se resuelve con la síntesis de anticuerpos que neutralizan el virus, pero, en presencia de inmunodeficiencia congénita, adquirida o iatrógena, persiste la infección viral. La médula ósea muestra aplasia eritrocítica y presencia de pronormoblastos gigantes, ver figura 98.2, que es el signo citopático de la infección por parvovirus B19. El tropismo viral por las células progenitoras eritroides humanas se debe al uso de antígeno P eritrocítico como receptor celular para ingresar. La citotoxicidad directa del virus ocasiona anemia si las demandas de producción eritrocítica son altas. En individuos normales sanos, la cesación temporal de la producción eritrocítica no es evidente en la clínica y los síntomas cutáneos y articulares están mediados por depósito de complejos inmunitarios. Tratamiento. Aplasia eritrocítica pura. El interrogatorio, la exploración física y las pruebas de laboratorio habituales pueden descubrir alguna enfermedad subyacente o la exposición a un fármaco. Debe buscarse un timoma en imágenes radiográficas. Está indicada la extirpación del tumor, pero la anemia no siempre mejora con esto. Para el diagnóstico de la infección por parvovirus, es preciso detectar secuencias de ácido desoxirribonucleico viral en la sangre, a menudo están ausentes los anticuerpos inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. La presencia de colonias eritroides se considera pronóstica de respuesta al tratamiento inmunodepresor en la aplasia eritrocítica pura idiopática. La aplasia de eritrocitos posibilita la supervivencia prolongada con el tratamiento de sostén. Una combinación de transfusiones de eritrocitos y quelación del hierro. En caso de infección persistente por parvovirus BL9, casi todos los pacientes responden a la inmunoglobulina intravenosa. La mayoría de los pacientes de aplasia eritrocítica pura idiopático reacciona de manera favorable a la inmunodepresión. Son eficaces los glucocorticoides, ciclosporina, globulina antitimocito, azatioprina y ciclofosfamida. Mielodisplasia. Definición. Los síndromes mielodisplásicos son un grupo heterogéneo de trastornos hematológicos caracterizados en general por 1. Citopenías por insuficiencia medular y 2. Un riesgo elevado de desarrollar leucemia mieloide aguda. La anemia, muchas veces con trombocitopenia y neutropenia, se acompaña de rasgos dismórficos, apariencia anormal, y ausencia de células en la médula ósea, evidencia de producción inefectiva de células sanguíneas. En pacientes con síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, la insuficiencia medular domina la evolución clínica.
En otros individuos existen mieloblastos al momento del diagnóstico, los cromosomas son anormales y el riesgo alto se debe a la progresión leucémica. El síndrome mielodisplásico puede ser letal por las complicaciones de la pancitopenia y la incurabilidad de la leucemia, pero un alto porcentaje de pacientes muere por la morbilidad concurrente, las enfermedades típicas de una población geriátrica. En 1983, el grupo cooperativo francés, americano y británico desarrolló por primera vez una nosología con utilidad clínica de estos trastornos a menudo confusos. Se definieron 5 entidades. Anemia resistente al tratamiento con sideroblastos anulares, anemia resistente al tratamiento con exceso de blastocitos, anemia resistente al tratamiento con exceso de blastocitos en transformación y leucemia mielomonocítica crónica. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud, 2002, reconoció que la distinción entre anemia resistente al tratamiento con exceso de blastocitos en transformación y leucemia mieloide aguda es arbitraria y las agrupa juntas como leucemia aguda y que la leucemia mielomonocítica crónica evoluciona como una enfermedad mieloproliferativa. La clasificación actual de la Organización Mundial de la Salud de 2016 es compleja, ver cuadro 98, 5. El porcentaje de blastos sigue siendo un elemento crítico para definir las categorías de síndrome mielodisplásico. En la actualidad se consideran como síndrome mielodisplásico a las leucemias predominantemente eritroides. Se reafirma la definición de las anormalidades citogenéticas y en la actualidad una sola mutación somática, NSF3BL, es el signo de las anemias sideroblásticas. Adquirirá importancia cada vez mayor la identificación de genes somáticos mutados y su correlación con los resultados clínicos, para definir la clasificación, el pronóstico y el tratamiento específico. El diagnóstico de síndrome mielodisplásico puede ser difícil porque algunas veces es necesario distinguir las características clínicas y patológicas, y para la clasificación diagnóstica precisa se requiere a un hemopatólogo conocedor del esquema de clasificación más reciente. Por desgracia, es poca la concordancia entre los patólogos en cuanto a características morfológicas y clasificación. Los cambios en la imagen de los megacariocitos son más fiables que la desaparición de gránulos en los precursores neutrófilos o diseritropoiesis. Aún más, en sujetos normales se observan cambios displásicos y a veces se detectan junto con hipovitaminosis y como efectos de fármacos. Las pruebas genómicas han adquirido carácter casi sistemático y son difíciles de interpretar, como ocurre en el caso de diferencias entre mutaciones somáticas y de línea germinativa, las mutaciones patógenas en comparación con las de importancia desconocida. La hematopoiesis clonal aumenta en frecuencia con el paso del tiempo y abarca cambios genéticos que pueden ser asintomáticos en clínica o conllevar un mayor riesgo de cánceres de la sangre, y el tamaño y los cambios de la clona se modifican con el paso del tiempo. Es importante que el internista y el médico general estén familiarizados con el síndrome mielodisplásico para acelerar la referencia al hematólogo, ya que ahora existen muchos tratamientos nuevos para mejorar la función hematopoyética y el uso prudente de la atención de apoyo puede mejorar la calidad de vida del enfermo. Epidemiología. El síndrome mielodisplásico es una enfermedad de ancianos. La edad media de inicio es más de 70 años. Existe un ligero predominio en varones. El síndrome mielodisplásico es una forma relativamente frecuente de insuficiencia medular, con tasas de incidencia publicadas de 35 a más de 100 por millón de personas de la población general y 120 a más de 500 por millón en los ancianos. Las tasas de incidencia en Estados Unidos varían de 30.000 a 400.000 casos nuevos cada año y una prevalencia de 60.000 a 120.000 en la población. El síndrome mielodisplásico es poco frecuente en niños y en ellos a menudo se detecta una base genética. El síndrome mielodisplásico secundario o relacionado con tratamiento no está relacionado con la edad. Las tasas de síndrome mielodisplásico han aumentado con el tiempo debido a que mejoró la identificación del síndrome por parte de los médicos y al envejecimiento de la población. Etiología y fisiopatología. El síndrome mielodisplásico se relaciona con exposiciones ambientales, por ejemplo, a radiación y benceno. Otros factores de riesgo publicados son inconsistentes.
El síndrome mielodisplásico secundario es un efecto tóxico tardío del tratamiento oncológico, casi siempre una combinación de radiación y compuestos alquilantes radiomiméticos, como busulfán, nitrosourea o procarbazina, con un periodo de latencia de 5 a 7 años, o con inhibidores de la topoisomerasa del ácido desoxirribonucleico, latencia de 2 años. La anemia aplásica adquirida, la de Fanconi y otros cuadros de insuficiencia medular constitucional evolucionan hasta llegar a síndrome mielodisplásico. En ocasiones, se advierte que el síndrome mielodisplásico de adultos proviene de mutaciones de la línea germinativa GATA2, RUNX1 o de gen de reparación del telómero. El paciente típico con síndrome mielodisplásico no tiene un antecedente de exposición ambiental sugestivo ni una enfermedad hematológica precedente. El síndrome mielodisplásico es una enfermedad de la vejez e indica daño intrínseco y ambiental acumulativo de las células medulares. El síndrome mielodisplásico es un trastorno clonal de las células madre hematopoyéticas caracterizado por proliferación y diferenciación celulares alteradas, lo que causa citopenías y riesgo de progresión a la leucemia. Se han referido inestabilidad cromosómica y genética, y es probable que ambas estén relacionadas con el envejecimiento. Existen alteraciones citogenéticas en casi la mitad de los pacientes y algunas de las mismas lesiones específicas se observan también en la leucemia franca. La aneuploidia, pérdida o ganancia de cromosomas, es más frecuente que las translocaciones. La erosión acelerada de los telómeros puede desestabilizar al genoma en la insuficiencia medular y predispone a la generación de lesiones cromosómicas. Las alteraciones citogenéticas no son aleatorias, pérdida de todo o parte de los cromosomas 5, 7 y 20, trisomía 8, y pueden relacionarse con la causa, 11q23 después del uso de inhibidores de la topoisomerasa II. El tipo y número de anomalías citogenéticas tienen una notoria relación con la probabilidad de transformación leucémica y supervivencia. La genómica ha dilucidado la función de las mutaciones puntuales en la fisiopatología del síndrome mielodisplásico. Se han identificado mutaciones somáticas recurrentes, adquiridas en las células medulares anormales y ausentes en la línea germinal, en casi 100 genes. Muchos de los mismos genes también tienen mutaciones en la leucemia mieloide aguda sin síndrome mielodisplásico, mientras que otros son subtipos distintivos en subtipos de síndrome mielodisplásico. Un ejemplo sobresaliente de esto último es el descubrimiento de mutaciones en genes de los mecanismos de corte y empalme del ácido ribonucleico, en particular SF3B1, que tiene una relación marcada con la anemia sideroblástica. Algunas mutaciones se relacionan con el pronóstico. Defectos en el empalmosoma con resultado favorable y mutaciones en ES2, TP53, RUNX1 y ASXL1 con mal pronóstico. Las mutaciones y las alteraciones citogenéticas no son independientes. Las mutaciones en TP53 se relacionan con defectos citogenéticos complejos y las mutaciones en TET2 con rasgos citogenéticos normales. La correlación y exclusión en el patrón de mutaciones indican una estructura genómica funcional. El análisis de los resultados de la secuenciación profunda en pacientes con evolución del síndrome mielodisplásico a leucemia mieloide aguda muestra evidencia de sucesión clonal y las clonas fundadoras adquieren mutaciones adicionales que posibilitan la dominancia clonal. Además, la prevalencia de células anormales en el examen morfológico subestima el compromiso medular por las clonas de síndrome mielodisplásico, ya que las células de apariencia normal parecen provenir de clonas anormales. Tanto las manifestaciones hematológicas iniciales como las ulteriores se deben a la acumulación de múltiples lesiones genéticas. Pérdida de genes supresores tumorales, mutaciones en oncogenes activadores, vías epigenéticas que afectan el procesamiento y estado de metilación del MRNA u otras alteraciones nocivas. En algunos síndrome mielodisplásico específicos, la fisiopatología se ha vinculado con mutaciones y trastornos cromosómicos. La deleción 5q conduce a la pérdida heterocigótica de un gen para proteína ribosómica que también es mutante en la anemia de Diamond-Blackfan y ambos casos se caracterizan por eritropoiesis deficiente. La fisiopatología inmunitaria pudiera ser el fenómeno en que se base la trisomía 8 síndrome mielodisplásico. Los pacientes de síndrome mielodisplásico más jóvenes y escogidos reaccionan a los mismos tratamientos inmunodepresores que se administran en la anemia aplásica.
Sin embargo, aún no se comprenden del todo la función del sistema inmunitario, sus células y citocinas, el papel del nicho, microambiente e interacciones intercelulares de las células madre hematopoyéticas, el destino de las células normales en el ambiente competitivo darwiniano de la médula displásica, y la manera en que las células mutantes pueden ocasionar insuficiencia medular en el síndrome mielodisplásico en general. Manifestaciones clínicas. La anemia predomina en la etapa temprana del trastorno. La mayoría de los pacientes sintomáticos se queja del inicio gradual de fatiga y debilidad, disnea y palidez, pero al menos la mitad permanece asintomática y el síndrome mielodisplásico se descubre solo de manera incidental en una biometría hemática regular. El antecedente de quimioterapia o radiación es un elemento importante de la anamnesis. La fiebre y la pérdida de peso apuntan a un proceso mieloproliferativo, más que a uno mielodisplásico. El síndrome mielodisplásico en la infancia es raro y cuando se diagnostica eleva la probabilidad de alguna enfermedad genética subyacente. Los niños con síndrome de Down son susceptibles de presentar síndrome mielodisplásico y leucemia. Un antecedente familiar puede indicar una forma hereditaria de anemia sideroblástica, anemia de Fanconi o una telomeropatía. Las mutaciones heredadas en GATA2, como en el síndrome Monomac, con mayor susceptibilidad a infecciones virales, micobacterianas y micóticas, además de cifras bajas de monocitos, linfocitos citolíticos naturales y linfocitos B, también producen síndrome mielodisplásico en pacientes jóvenes. La exploración física es notoria por los signos de anemia. Cerca del 20% de los pacientes tiene esplenomegalia. Algunas lesiones cutáneas inusuales, como el síndrome de Sweat, dermatosis neutrofílica febril, ocurren en el síndrome mielodisplásico. No es infrecuente que haya síndromes autoinmunitarios acompañantes. En el paciente joven, las anomalías estereotípicas indican un síndrome constitucional, talla baja y pulgares anormales en la anemia de Fanconi, encanecimiento en las telomeropatías, verrugas cutáneas en la deficiencia de GATA2. Pruebas de laboratorio. Sangre. En la mayor parte de los casos hay anemia, ya sea sola o como parte de la visitopenia o pancitopenia. Son más inusuales la neutropenia o trombocitopenia aisladas. La macrocitosis es común, como se observa en la enfermedad por insuficiencia medular. Las plaquetas también son grandes y carecen de gránulos. Es posible que en estudios funcionales muestren alteraciones notables y es probable que los pacientes tengan síntomas hemorrágicos a pesar de cifras de plaquetas adecuadas. Los neutrófilos tienen menos gránulos de lo normal. Poseen núcleos poco segmentados, anulares o con segmentación anormal. Contienen cuerpos de Dole y es probable que su función sea deficiente. Los mieloblastos circulantes casi siempre se relacionan con la cifra de blastocitos medulares. Su cantidad es importante para la clasificación y el pronóstico. Por lo general, el recuento de leucocitos totales es normal o bajo, salvo en la leucemia mielomonocítica crónica. Como la anemia aplásica, el síndrome mielodisplásico puede relacionarse con una población clonal de células hemoglobinuria paroxística nocturna. Existen pruebas genéticas comerciales para los síndromes constitucionales. Médula ósea. Por lo general, la médula ósea es normal o hipercelular, pero en cerca del 20% de los casos es lo bastante hipocelular para confundirse con aplasia. No hay una característica individual de la médula ósea que sea distintiva del síndrome mielodisplásico, pero muchas veces se observa lo siguiente. Cambios diseritropoyéticos, en particular alteraciones nucleares, y sideroblastos anulares en el linaje eritroide. Deficiencia de gránulos y segmentación en los precursores granulocíticos con aumento de los mieloblastos, y megacariocitos en número reducido o con núcleos desorganizados. Son frecuentes los núcleos megaloblásticos relacionados con hemoglobinización defectuosa en el linaje eritroide. El pronóstico mantiene una relación notoria con el porcentaje de blastocitos medulares. El análisis citogenético y la hibridación con fluorescencia in situ permiten identificar las anomalías cromosómicas. Diagnóstico diferencial. Las deficiencias de vitamina B12 o folato deben descartarse con las pruebas sanguíneas apropiadas. La hipovitaminosis B6 puede valorarse mediante una prueba terapéutica de piridoxina, si se observan sideroblastos anulares en la médula ósea.
La deficiencia de cobre origina citopenias y médula displásica con celularidad diversa. Puede haber displasia medular en las infecciones virales agudas, reacciones farmacológicas o toxicidad química, pero debe ser transitoria. Es más difícil hacer la distinción entre el síndrome mielodisplásico hipocelular y la aplasia o entre la anemia resistente al tratamiento con exceso de blastocitos y la leucemia aguda temprana. La Organización Mundial de la Salud considera que la presencia de 20% de blastocitos en la médula es un criterio para diferenciar la leucemia mieloide aguda del síndrome mielodisplásico. En pacientes jóvenes habrá que pensar en enfermedades genéticas predisponentes y subyacentes y practicar métodos genómicos apropiados, véase antes. Pronóstico. La mediana de supervivencia varía en gran medida, desde años para pacientes con anemia 5Q, o sideroblástica hasta pocos meses en la anemia resistente con exceso de blastocitos o pancitopenia grave relacionada con monosomía 7. El sistema de score pronóstico internacional, ver cuadro 98.6, ayuda a hacer predicciones. Incluso el síndrome mielodisplásico de bajo riesgo supone morbilidad y mortalidad significativas. Por medio de sistemas cuantitativos pronósticos más refinados, y también más complejos, es posible diferenciar a los pacientes de riesgo NINT1 que tienen un pronóstico relativamente insatisfactorio. Se han elaborado sistemas de este tipo con base en la supervivencia a partir del diagnóstico, pero el pronóstico cambia con el transcurso del tiempo y los índices de riesgos de supervivencia y transformación leucémica convergen con el tiempo en categorías de riesgos, lo cual es compatible con los cambios dinámicos en la arquitectura clonal. La mayoría de los pacientes muere como resultado de complicaciones de la pancitopenia y no por transformación leucémica. Quizá la tercera parte sucumba a otras enfermedades no relacionadas con el síndrome mielodisplásico. La agravación súbita de la pancitopenia, el desarrollo de nuevas alteraciones cromosómicas en las pruebas citogenéticas en serie, el aumento del número de blastocitos y la fibrosis medular son indicadores de mal pronóstico. La perspectiva del síndrome mielodisplásico secundario a tratamiento, cualquiera que sea el tipo, es muy mala. La mayoría de los pacientes evoluciona a leucemia mieloide aguda resistente en unos cuantos meses. Tratamiento. Mielodisplasia. Hasta ahora, el tratamiento del síndrome mielodisplásico ha sido insatisfactorio, pero varios fármacos parecen no solo mejorar los recuentos celulares, sino retrasar el inicio de la leucemia y mejorar la supervivencia. La elección del tratamiento para un paciente individual, la administración del tratamiento y el control de los efectos tóxicos son complicados y requieren experiencia hematológica. Solo el trasplante de células madre hematopoyéticas ofrece una cura para el síndrome mielodisplásico. La tasa de supervivencia actual en algunas cohortes de pacientes es cercana a 50% a 3 años y mejora. Ahora, los resultados con donadores compatibles no relacionados son similares a los obtenidos con hermanos donadores y se realizan trasplantes exitosos en pacientes mayores o igual a 50 y 60 años. No obstante, la morbilidad y mortalidad relacionadas con el tratamiento aumentan con la edad del receptor. La paradoja en cuanto al trasplante es que el paciente de alto riesgo, por medio de la cuantificación sistema de score pronóstico internacional y la presencia de un cariotipo monosómico, en quien obviamente está más indicado el método, conlleva una gran probabilidad de mostrar resultados deficientes, causados por la mortalidad propia del trasplante o recidiva de la enfermedad, en tanto que el paciente de bajo riesgo, que tiene mayores posibilidades de tolerar el trasplante, puede evolucionar satisfactoriamente durante años con tratamientos menos intensivos. En la práctica solamente una pequeña proporción de pacientes de síndrome mielodisplásico son sometidos a trasplante. El síndrome mielodisplásico se considera muy resistente a los regímenes de quimioterapia citotóxica y, como en la leucemia mieloide aguda del anciano, la toxicidad farmacológica es frecuente y a menudo letal. Además, si se logran las remisiones, son breves. Se han administrado dosis bajas de fármacos citotóxicos por su potencial diferenciador y con base en esta experiencia han surgido compuestos nuevos basados en los análogos de la pirimidina. Estos compuestos recientes se clasifican como moduladores epigenéticos.
Se presupone que actúan a través de un mecanismo de desmetilación para alterar la regulación génica y permitir la maduración de las células primordiales anormales del síndrome mielodisplásico hasta células sanguíneas maduras. Los fármacos hipometilantes, azacitidina y decitabina, se usan frecuentemente en casos de insuficiencia de médula ósea. La azacitidina mejora los recuentos de células sanguíneas y la supervivencia en el síndrome mielodisplásico, en comparación con la mejor atención de apoyo. Por lo general, este fármaco se administra por vía subcutánea, todos los días durante 7 días, a intervalos de 4 semanas, durante al menos 4 ciclos antes de valorar la respuesta. En general, se obtienen mejorías en la biometría hemática en casi 50% de los pacientes de los estudios publicados. La respuesta depende de la administración continuada del fármaco y, al final, la mayoría de los pacientes ya no responde y experimenta citopenías recurrentes o progresión a leucemia mieloide aguda. La decitabina está muy relacionada con azacitidina y es más potente. 30-50% de los pacientes muestran respuestas en los recuentos sanguíneos, las cuales duran casi un año. Por lo general, la decitabina se administra por goteo intravenoso continuo en regímenes con dosis y duraciones variables de 3 a 10 días en ciclos repetidos. La principal toxicidad de azacitidina y decitabina es la mielosupresión, que agrava los recuentos celulares. Los compuestos desmetiladores se emplean a menudo en individuos de alto riesgo que no son prospectos para el trasplante de células primordiales. También son efectivos en el paciente con riesgo bajo, pero deben considerarse las alternativas terapéuticas. La lenalidomida, un derivado de la talidomida con un perfil de toxicidad más favorable, es muy efectiva para revertir la anemia en personas con síndrome mielodisplásico y síndrome 5Q. No solo un porcentaje más alto de estos individuos se vuelve independiente de las transfusiones con cifras de hemoglobina normales o casi normales, sino que sus rasgos citogenéticos también se normalizan. El fármaco tiene muchas actividades biológicas y no es claro cuál de ellas es crítica para la eficacia clínica. La lenalidomida se administra vía oral. La mayoría de los pacientes mejora 3 meses después de iniciar el tratamiento. Los efectos tóxicos incluyen mielosupresión, agravación de la trombocitopenia y neutropenia, lo que exige vigilancia de la biometría hemática, y un mayor riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. La inmunodepresión también produce independencia sostenida de la transfusión y mejora la supervivencia. La globulina antitimocito, la ciclosporina y el alemtuzumab, un anticuerpo monoclonal anti-CD52, son muy efectivos en pacientes jóvenes con síndrome mielodisplásico, menores de 60 años, con calificaciones sistema de score pronóstico internacional más favorables y que tienen el antígeno de histocompatibilidad antígeno leucocítico humano de R15. Los factores de crecimiento hematopoyéticos mejoran los recuentos celulares sanguíneos, pero son más provechosos en enfermos con la pancitopenia menos grave, como en casi todos los estados con insuficiencia medular. La eritropoyetina sola o combinada con factor estimulante de colonias de granulocitos mejora la concentración de hemoglobina, pero sobre todo en aquellos con cifras bajas de eritropoyetina con necesidad ligera o nula de transfusiones. Es posible prolongar la supervivencia por medio de eritropoyetina y mejoría de la anemia. El tratamiento con factor estimulante de colonias de granulocitos solo no mejoró la supervivencia en un estudio con grupo testigo. Los productos que se comportan como la trombopoyetina, al parecer mejoran el número de plaquetas en algunos pacientes de síndrome mielodisplásico, aunque no hay pruebas claras de que mejoren la cifra de transformación leucémica. Los mismos principios de la atención de apoyo descritos para la anemia aplásica se aplican al síndrome mielodisplásico. Muchos pacientes permanecen anémicos por años. El apoyo mediante transfusión de eritrocitos debe acompañarse de quelación del hierro para prevenir la hemocromatosis secundaria. Anemias por mieloftisis. La fibrosis de la médula ósea, ver figura 98.2, casi siempre acompañada de un frotis sanguíneo característico llamado leucoeritroblastosis, puede manifestarse como enfermedad hematológica primaria, la mielofibrosis o metaplasia mieloide, ver capítulo 99, o como proceso secundario llamado mieloftisis. Esta última o mielofibrosis secundaria, es reactiva.
La fibrosis puede ser respuesta a células tumorales invasoras, casi siempre de cáncer epitelial de origen mamario, pulmonar o prostático o de un neuroblastoma. La fibrosis medular puede ocurrir por infección micobacteriana, por Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium, hongos o virus de inmunodeficiencia humana, así como en la sarcoidosis. El depósito intracelular de lípido en la enfermedad de Gaucher y la obliteración del espacio medular por la ausencia de remodelación osteoclástica en la osteopetrosis congénita también pueden provocar fibrosis. La mielofibrosis secundaria es una consecuencia tardía de la radioterapia o el tratamiento con fármacos radiomiméticos. Por lo general, los procesos infecciosos o malignos subyacentes son evidentes. La fibrosis medular también puede ser un elemento de diversos síndromes hematológicos, en particular la leucemia mieloide crónica, mieloma múltiple, linfomas, mieloma y leucemia de células vellosas. La fisiopatología tiene tres componentes distintivos: proliferación de fibroblastos en el espacio medular, mielofibrosis. La extensión de la hematopoiesis a los huesos largos y los sitios extramedulares, por lo regular el vaso, hígado y ganglios linfáticos, metaplasia mieloide, y eritropoiesis ineficaz. Se desconoce la causa de la fibrosis, pero lo más probable es que implique una producción mal regulada de factores de crecimiento. Se han referido el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor transformador de crecimiento beta. La regulación anormal de otras hematopoietinas conduciría a la localización de células productoras de células sanguíneas en tejidos no hematopoiéticos y desacoplamiento de los procesos normalmente equilibrados de proliferación y diferenciación de células primordiales. La mielofibrosis es notable por la pancitopenia a pesar de grandes cantidades de células progenitoras hematopoiéticas circulantes. La anemia es dominante en la mielofibrosis secundaria y casi siempre es normocítica y normocrómica. El diagnóstico se sospecha por la apariencia del frotis leucoeritroblástico característico, ver figura 98.1. La morfología eritrocítica es muy anormal, con eritrocitos nucleados circulantes, dacriocitos y distorsiones morfológicas. El recuento leucocítico está elevado en ocasiones, lo que puede simular una reacción leucemoide, con mielocitos, promielocitos y mieloblastos circulantes. Es posible que las plaquetas sean abundantes y a menudo son gigantes. La incapacidad para aspirar la médula ósea, la punción seca característica, hace posible establecer el diagnóstico presuntivo en las circunstancias apropiadas antes de descalcificar el tejido de biopsia. La evolución de la mielofibrosis secundaria depende de su causa, las más de las veces un tumor metastásico o una neoplasia maligna hematológica avanzada. Es preciso descartar las causas tratables, en particular tuberculosis y micosis. La transfusión de apoyo alivia los síntomas.